En el segundo lugar, corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre las causas de la alta contaminación ambiental, especialmente en Concón, Quintero y Puchuncaví, y de las responsabilidades en la ejecución del plan de descontaminación. De conformidad a los acuerdos adoptados ayer por los comités parlamentarios, este informe se votará sin discusión. Rinde el informe de la comisión investigadora el diputado cumpleañero hoy día, don Diego Ibáñez. Diputado señor Ibáñez, disculpe, no había visto. Bueno, gracias, presidente. Primero que todo, felicitar a la y los diputados que fueron parte de esta comisión de manera transversal. Creo que hubieron buenos acuerdos en materia medioambiental. Hoy hay que colocarse por sobre las pequeñeces y abordar el tema como un problema de Estado. La Comisión Especial Investigadora, referida a las causas de alta contaminación ambiental en las denominadas zonas de sacrificio y en particular en la zona de Quintero Puchuncaví, y de la responsabilidad en la ejecución del plan de descontaminación, así como los actos de las autoridades del Gobierno, especialmente de los ministros del Medio Ambiente y de la Salud, y de las secretarías regionales ministeriales de ambas carteras para prevenir, regular, fiscalizar y remediar la situación y para controlar los efectos sobre la salud de las poblaciones aledañas a dichas zonas, cumplo con rendir el informe. Esta Comisión Especial Investigadora cumple con emitir su informe según la competencia que le fuera asignada por acuerdo de la Cámara de Diputados, planteando las conclusiones y recomendaciones que al final se consignan. Daré lectura a un resumen de las conclusiones y las proposiciones aprobadas por esta comisión investigadora, dejando constancia que participaron en su discusión y aprobación los diputados José Miguel Castro en reemplazo de la diputada Flores, la propia diputada Camila Flores, Pablo Cast, Amaro Labra, Andrés Longton, Carolina Marzán, Luis Pardo, Patricio Rosas, René Zafirio, Daniel Verdesi y quien les habla. Conclusiones. Respecto a las responsabilidades, la investigación que ha realizado la presente comisión se funda a partir del mandato de la Sala de la Cámara de Diputados, la cual ha sido impulsada por la representación de la Contraloría General de la República al Plan de Descontaminación Atmosférica para Concón, Quintero y Puchuncaví, razón por la cual hasta la fecha estas comunidades se encuentran sin un instrumento para regular la grave contaminación que sufren por material particulado 10 y 2,5. Así como también por la emergencia ambiental ocurrida desde el pasado 20 de agosto del 2018 y cuyos responsables hasta hoy no están definidos con total certeza. Sin embargo, la emergencia ha permitido evidenciar un conjunto de acciones y de omisiones de los diferentes poderes y aparatos del Estado, lo que ha generado como consecuencia que desde que se fundó el parque industrial se hayan producido profundos y sistemáticos problemas ambientales. Aquellos se han mantenido sin solución por las diferentes autoridades políticas y administrativas de turno, evidenciándose diferentes tipos y niveles de responsabilidad. A continuación hablaremos sobre estas responsabilidades. Primero, relativa al plan de descontaminación atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. La comisión investigadora ha logrado consensuar que las responsabilidades políticas en relación al fallido plan de descontaminación atmosférica para la zona se concentra en el Ministerio de Medio Ambiente, representado para estos efectos por los exministros Pablo Badenier, por Marcelo Mena Carrasco, con sus respectivos subsecretarios Marcelo Mena Carrasco, Cristian Gutiérrez Pangui, Jorge Canals de la Puente y los diferentes jefes de la División de Calidad de Aire, Germán Oyola Fuentes y Andrés Pica Telles. El plan de descontaminación atmosférica para las zonas de Quintero y Puchuncaví fue representado por la Contraloría General de la República en diciembre del año 2017, por no ajustarse a derecho, toda vez que las medidas dispuestas por las fuentes contaminantes son mayores a la real contribución de emisiones, lo que no se traduce en una efectiva reducción de los contaminantes, por lo que el presente instrumento de gestión ambiental no cumple con la finalidad que la normativa le asigna. La elaboración del plan de descontaminación atmosférica y, por tanto, la decisión de confeccionar un inventario de emisiones superior al que correspondía según la Contraloría fue realizada durante la gestión del exministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier Martínez. Si bien tanto él como el jefe de la División de Calidad de Aire a su cargo defienden la metodología como legítima, señalando que fue resultado de un análisis técnico y no de presiones políticas, esta comisión comparte el criterio
de la Contraloría en cuanto a que tanto el inventario de emisiones contenido en el plan representado y las medidas de descontaminación que se construyeron a partir de este no permitían que el plan cumpliera con su objetivo legal, que era descontaminar. El proceso de revisión de las observaciones que hizo la Contraloría se realizaron durante la gestión del ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena Carrasco, y por tanto la decisión técnica y política de no subsanar las observaciones al inventario de emisiones y a las medidas propuestas para emisiones de calderas fue de dicho ministro. Su responsabilidad política se acrecienta aún más al comprobar que una vez que se rechazó el plan de descontaminación atmosférica en diciembre del año 2017, no se hizo nada por enmendar los errores, aun cuando en una sesión de la Comisión de Medio Ambiente de esta honorable Cámara en enero del 2018, el ex ministro Mena se comprometió a enmendar los errores que tuviera listo antes del término del gobierno de la expresidenta Bachelet. Para esta comisión resulta inaceptable que el propio ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena Carrasco, no haya asistido a esta instancia en ninguna de las ocasiones en las que fue requerido, lo que deja en evidencia la negligencia en su actuación, en atención a la importancia de lo que se investigaba y al rol que él mismo jugó. Esto deja de manifiesto su falta de compromiso con la situación que aqueja a la zona, que solo viene a confirmar el modo de actuar que tuvo cuando fue ministro de Estado. Por lo demás, tampoco dio respuesta a las preguntas que se realizaron por escrito por parte de esta comisión. Las diferencias entre el inventario de emisiones que llevó a la representación del plan con el inventario basado en las emisiones reales producía un beneficio a las empresas más contaminantes del parque industrial, dándoles mayor holgura de emisión en detrimento de la comunidad que no se vería beneficiada por una disminución real de la contaminación. En detalle, son las empresas AES Gener, son las empresas Codelco y son las empresas ENAP. Pese a todo lo señalado, nuestro ordenamiento jurídico es insuficiente para perseguir faltas administrativas que pudieran implicar sanciones ante los hechos constatados. Lo anterior se presenta aún más complejo considerando que los plazos para abrir procesos administrativos han caducado. Sin perjuicio de existir una eventual infracción por parte del ex ministro Marcelo Mena Carrasco al artículo 52, número 2, letra B de la Constitución Política de la República, al no responder oportunamente las observaciones de la Contraloría General de la República formuladas al plan de descontaminación representado. Así se constata, por tanto, que nuestro ordenamiento jurídico es débil e insuficiente para sancionar faltas administrativas e infracciones legales por parte de las autoridades responsables del medio ambiente. Respecto de la emergencia ambiental en Quintero y Puchuncaví, a continuación también señalamos algunas conclusiones. La grave crisis ambiental y social vivida en la zona de Quintero y Puchuncaví es el reflejo de un fracaso sistemático del Estado como garante del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, tomando en consideración las medidas que se han adoptado en los últimos 50 años, que por cierto no es posible atribuir a un gobierno en particular. Resulta evidente la falla de políticas públicas eficaces de descontaminación, así como en el objetivo de lograr un acceso al sistema de salud acorde a la situación de los habitantes de la zona. Muy por el contrario, nos encontramos ante un Estado que ha privilegiado consolidar la instalación de empresas contaminantes y en este sentido es imposible no atribuir una responsabilidad al Estado de Chile por una evidente falta de servicio histórica en la zona, la que se ve reflejada en omisiones y acciones tardías en la protección de la salud de las personas y del medio ambiente. No debemos olvidar que es la propia Constitución Política, en su artículo 6, que establece el deber de los órganos del Estado de someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. En el artículo 19, que garantiza a todas las personas, en su número 8, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y en el número 26, la no afectación de la esencia de sus derechos. En este sentido, se considera que el conflicto sanitario y medioambiental histórico que afecta a las comunas de Quintero y Puchuncaví no ha sido abordado correctamente por las autoridades competentes en el tiempo. Los daños ocasionados a la población afectada se transforman en previsibles y evitables cuando los episodios contaminantes se repiten en el tiempo, aumentando su intensidad. El hecho de que las autoridades no ofrezcan a los habitantes afectados un resultado positivo y oportuno refleja la insuficiente incapacidad del Estado de Chile y la falta de voluntad política de los gobiernos de turno para hacer frente a lo que estaban llamados precisamente a evitar, prevenir y a resolver.
La comisión investigadora del año 2011 por la nube tóxica que afectó a la escuela La Greda permitió colocar en evidencia un conjunto de condiciones y elementos que llevaron a las comunas de Quintero y Puchuncaví y Concón a contar con altos niveles de contaminación en el aire, en el agua y en el suelo. En ese entonces, la comisión presentó un conjunto de recomendaciones para que el Estado tomara medidas y así evitar futuros episodios. Sin embargo, pocas de estas recomendaciones, solo el 17%, fueron tomadas en cuenta y 7 años después nos encontramos nuevamente con una emergencia ambiental que afecta principalmente a niñas, niños, adolescentes, a la salud y a sus derechos. En efecto, no se tomaron en cuenta propuestas como la dictación de normas para aire, suelo y agua, la dictación de planes de descontaminación para suelo y agua, la destinación de un fondo de salud a las personas afectadas en la zona, la compensación para familiares de quienes hayan perdido la vida en las faenas, exámenes a los habitantes de las zonas más contaminadas, los que debían ser realizados en forma periódica y aleatoriamente, el aseo a las escuelas que debía ser repetido anualmente, por mencionar algunas. En cuanto al rol que le corresponde a la Cámara de Diputados respecto a las recomendaciones de esta comisión investigadora, se evidencia la continuidad y profundización de los daños al medio ambiente y a la salud de la comunidad, con eventos de contaminación que han seguido sucediendo desde esa fecha. Al menos le corresponde una responsabilidad política a esta corporación en el seguimiento de las recomendaciones que emanaron de este trabajo. El resultado del trabajo de estas comisiones debe ser un instrumento técnico y político imperante para las labores legislativas y fiscalizadoras de esta Cámara, la cual no se debe descuidar, menos aún cuando está en juego la salud y la vida de la comunidad. Sin duda existe una responsabilidad del Estado de no planificar y ejecutar políticas públicas que pudieran prevenir, frenar o resolver el creciente proceso de contaminación al cual se encuentra expuesta las comunidades y el medio ambiente de las zonas afectadas. De la labor realizada por esta comisión se pueden establecer responsabilidades particulares de las distintas autoridades competentes y en los distintos niveles y sectores del Estado. Sin embargo, también se evidencia una debilidad institucional transversal para hacerse cargo tanto de la prevención como de la gestión de una emergencia de estas características, identificando una falta de herramientas por parte del Ministerio del Medio Ambiente para liderar una evolución del Estado en este sentido. En materia de prevención y gestión de la emergencia, desde el comienzo de los episodios de contaminación, el Gobierno central y regional no tuvieron recursos humanos, ni jurídicos, ni tecnológicos, ni la capacidad de gestionar una respuesta ante la crisis ambiental. Lo anterior debido a que en Chile no existe un plan de emergencia y de respuesta frente a catástrofes ambientales, como sí lo hay, por ejemplo, para terremotos, tsunamis y otros. La ausencia de estos planes trajo como consecuencia un actuar errático e insuficiente desde el Gobierno, que no permitió actuar a tiempo y evitar el gran número de intoxicaciones y el daño ambiental que se produjo. La insuficiente respuesta del Gobierno a la emergencia y sin perjuicio de las responsabilidades políticas particulares que corresponderían tanto al Gobierno regional como al Gobierno central, responde principalmente a una debilidad institucional del Estado. Lo anterior permite entender una gestión de la emergencia a ciegas, toda vez que no se contaba ni con los instrumentos de gestión ambiental adecuados, ni con equipos de medición y fiscalización suficientes, a pesar de que existieron señales de advertencia como las denuncias de las comunidades que ha sido una movilización histórica o estudios solicitados por el propio Ministerio del Medio Ambiente. Es así como se evidencia una omisión del Estado en realizar su labor de prevención y control, que hubiera permitido que la emergencia no se produjera o que se produjera en otras condiciones muy distintas. Solo recién un mes después de comenzada la catástrofe, el Gobierno presentó el decreto de alerta sanitaria, a raíz del cual se tomaron las primeras medidas que logran reducir los episodios de contaminación. En particular, sobre la gestión de la emergencia y ante los antecedentes expuestos, esta comisión no comparte la decisión de no haber suspendido las clases en el lugar de haber tomado medidas para disminuir o suspender la actividad industrial que podría originar la contaminación. No se suspendió la actividad industrial y no se suspendieron las clases pese a la catástrofe que era evidente. En materia de legislación, la emergencia evidencia que no ha existido por el Estado la voluntad de dictar la normativa necesaria de aire, agua y suelo, que podría haber evitado el conjunto de episodios de contaminación o que en su defecto hubiera dotado a los órganos de planificación y fiscalización de mayores atribuciones
para responder adecuadamente ante la presente crisis ambiental. La necesidad de contar con normas más exigentes es algo que fue precisamente recomendado por la Comisión del año 2011, hace 7 años atrás. Uno de los elementos por los cuales se desata la emergencia es la falta de una normativa eficiente y eficaz que impida la emanación de contaminantes y que establezca procedimientos y sanciones estrictas en caso de incumplimiento, pues por un lado no todos los gases están normados y los que sí lo están se miden con parámetros muy debajo de los estándares internacionales recomendados. Así, y a pesar de que una de las principales hipótesis de los organismos ambientales y de los expertos es que los episodios de emergencia vividos a fines de agosto habrían sido causados por emanaciones de compuestos orgánicos volátiles, los COFs, los famosos COFs, Chile no cuenta con una normativa de calidad o emisión para estos. Por otra parte, la falta de una norma horaria o de 10 minutos para contaminantes como el dióxido de azufre permiten que durante algunas horas del día se produzcan altas concentraciones de emisión y, por tanto, una importante contaminación en la zona, que si bien cumple con la normativa vigente, sí causa daño a la población y al ecosistema. Resulta valorable el ingreso a la Contraloría General de la República de la norma primaria de calidad de aire para dióxido de azufre de alcance nacional, que tiene como objetivo proteger la salud de las personas de los efectos agudos y crónicos generados por la exposición de concentraciones en el aire de dióxido de azufre. Esta nueva norma incorpora de forma inédita el valor de 1 hora, en línea con lo que ocurre a nivel mundial debido a que los efectos en la salud de este contaminante se evidencian especialmente después de los pics de dióxido de azufre de corta duración, muy frecuentes en zonas industriales con presencia de fundiciones de cobre y termoeléctricas a carbón. La sola existencia de una normativa de aire es completamente insuficiente, toda vez que no se considera de forma completa el ciclo de vida de los contaminantes ni la formación de nuevos compuestos cuando los gases interactúan entre sí. Ya la Comisión del año 2011 señalaba expresamente: los contaminantes atmosféricos son solo una arista de este gran problema. Eso es evidenciado, puesto que, a pesar de cumplirse con las normas de calidad de aire, en la mayoría de las estaciones de monitoreo no se ha ponderado la importancia del ciclo de vida completo de dichos contaminantes, que se han depositado desde un inicio en los suelos de Ventanas y sus alrededores. Sin embargo, los distintos gobiernos han hecho absoluta omisión a la hora de dictar una normativa de suelo y de agua. En materia de salud, la omisión y negligencia del Ministerio de Salud y demás autoridades competentes queda manifiesta en palabras de la propia ministra de Medio Ambiente cuando señala ante esta comisión, abro comillas: hasta que sucedió esta crisis, el hospital de Quintero ni siquiera contaba con una red de oxígeno. Lo anterior es especialmente grave en la medida que las zonas en análisis son objeto de un conjunto de políticas públicas por su manifiesta contaminación. Sin embargo, cuando ocurrió la emergencia, el hospital de Quintero no contaba con una red de oxígeno, presentaba múltiples problemas presupuestarios, de falta de personal y de falta de infraestructura. Sobre las denominadas zonas de sacrificio en general. La revisión de los antecedentes por esta comisión de otras de las denominadas zonas de sacrificio, y ya todos lo sabemos, Coronel, Huasco, Mejillones y Tocopilla, permite identificar elementos comunes ya descritos para Quintero y Puchuncaví. En aspectos generales se identifican como causantes de la situación de contaminación la actividad industrial desregulada, tanto en su instalación como en su propia operación, que no ha sido prevenida por ningún instrumento de ordenamiento territorial, ni las normas de calidad y emisión, ni la institucionalidad ambiental como la superintendencia o el sistema de evaluación de impacto ambiental. En aspectos específicos destaca la cercanía de las instalaciones industriales con las viviendas, escuelas y liceos, lo que se ve reflejado con altos niveles de contaminación por metales pesados de estas instalaciones en sus techos, entretechos, patios y otras superficies. La generación eléctrica a partir de carbón, sus instalaciones y sus actividades asociadas con el transporte de carbón y de sus residuos, vertederos de cenizas, emisiones de material particulado, entre otros, es un factor común a las denominadas zonas de sacrificio. 27 de las 29 termoeléctricas a carbón en Chile se encuentran emplazadas en estas denominadas zonas de sacrificio, existiendo 7 con más de 40 años de antigüedad. Estas son responsables de gran parte de la contaminación de estas zonas, sobre todo por material particulado y metales pesados. Constatar el hecho que las termoeléctricas de nuestro país se encuentran concentradas en 5 comunas:
refuerza la idea de que estas comunidades están siendo sacrificadas en pos de la generación eléctrica del país, de las cuales las termoeléctricas representan el 21% de la matriz. Esta comisión constata que la concentración territorial que ocurre en particular con las termoeléctricas ocurre con la industria general en las denominadas zonas de sacrificio. Esto da cuenta que el Estado ha fallado en distribuir de forma equitativa los costos e impactos del crecimiento industrial y es necesario, por tanto, implementar medidas efectivas para revertir esta situación y evitar que otros territorios y comunidades sean sacrificados por la instalación de proyectos con impactos ambientales intolerables para el contexto local. Para finalizar, mencionaré el resumen de algunas propuestas, que es lo importante que fueron realizadas por esta comisión. 1. Llevar a cabo a la brevedad las mediciones de contaminantes en aire, suelo y agua de consumo humano provenientes de los servicios de agua potable de la zona o de pozo, así como de las aguas marítimas que bordean la bahía de Quintero. Que el Instituto de Salud Pública realice de manera planificada y gratuita los exámenes toxicológicos necesarios que permitan determinar con certeza e imparcialidad la existencia o no de contaminantes en el cuerpo de los habitantes de las denominadas zonas de sacrificio. La inmediata elaboración de una ley especial para las denominadas zonas de sacrificio, similar a lo implementado por la Ley de Polimetales de Arica, pero considerando las particularidades de cada territorio y comunidades afectadas. Se debe modificar a la brevedad los actuales instrumentos que rigen el ordenamiento territorial de la zona y congelar las autorizaciones de inversión en las 754 hectáreas que aún están disponibles para actividades industriales peligrosas en el territorio. La homologación de la normativa de aire, de material particulado y sus precursores, con los estándares internacionales establecidos por las organizaciones internacionales como la OMS. Elaborar a la brevedad normas primarias y secundarias de calidad de los suelos y de aguas, según los estándares recomendados para proteger la salud de las personas y el medio ambiente, tomando como referencia la normativa ambiental o recomendaciones de organismos internacionales. Acelerar el proceso de cierre o conversión de las centrales termoeléctricas a carbón, comenzando por cerrar a la brevedad las 7 termoeléctricas con más de 40 años de antigüedad, para luego dar cierre o conversión a las restantes en el año 2030 como plazo máximo. Otorgar más recursos en los próximos presupuestos de la Nación al Ministerio del Medio Ambiente, a la Superintendencia y al Servicio de Evaluación Ambiental. Y por último, esta comisión apoya que el Estado de Chile suscriba el Acuerdo de Escazú. Esto con el objeto de resguardar el derecho de los habitantes del territorio nacional a acceder a la información relativa a asuntos ambientales que repercuten de manera directa sobre sus vidas, así como la posibilidad de participar en las actividades que les afecten en la temática en cuestión, sin perjuicio, por supuesto, de las reservas que sean convenientes al interés público nacional. Envío copia del informe de la comisión investigadora a esta Cámara. La comisión especial acordó proponer a la honorable Sala que se envíe copia de este informe también al Congreso Nacional, con la finalidad que se acoja a las peticiones aprobadas en su seno y en consecuencia adopte las medidas conducentes a superar las dificultades detectadas en la investigación de esta comisión parlamentaria. Asimismo, acordó enviar copia de este informe al ministro de Salud, a la ministra de Medio Ambiente y al intendente de la región de Valparaíso. Es todo cuanto puedo informar a usted, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Vamos a votar el informe de la comisión investigadora y después vamos a votar el proyecto. Estimados colegas, vamos a votar a continuación el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre las causas de la alta contaminación ambiental, especialmente en Concón, Quintero y Puchuncaví, y de las responsabilidades en la ejecución del plan de descontaminación. En votación. A favor. ¿Han votado todos y todas las señores diputados y diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 131 votos. Aprobado el informe de la comisión.